La mayordomía cristiana es un tema clave en el discipulado. Nos enseña cómo mirar las cosas de este mundo y también a administrarlas conforme a todo lo que Dios nos ha confiado. El tiempo, los talentos, las finanzas y el Evangelio mismo. Vamos a ir explicando cada uno de estos puntos más adelante. Como mayordomos debemos primero tener en claro que reconocemos que todo pertenece a Dios y que somos responsables de usarlo para su gloria y para el bienestar de otros. El mayordomo es una figura que antiguamente era muy frecuente en los campos y en las posesiones cuando el dueño de ellas le confiaba la administración a un individuo que tenía casi todos los poderes para manejar esa propiedad. Lo único es que no era dueño de ella, pero la administraba, la cuidaba, la sostenía, la reparaba. En ese sentido es que debemos mirar la mayordomía cristiana. El Señor fue claro en el libro de Génesis, nos mostró que su creación fue hecha para que nosotros la sojuzgáramos. Exactamente la misma función del mayordomo. La creación es de Él, pero somos nosotros los que vamos a manejar sus cosas. Por tanto, es necesario que miremos con responsabilidad esta definición, este tema, este punto. Este tema fomenta una vida de generosidad cuando es bien entendido, de responsabilidad y de propósito. Pero más allá de eso, la mayordomía debe ser vista como una forma de adoración, porque administrar fielmente los recursos de Dios no son una carga adicional, es adoración práctica, es el ejercicio de mi relación con Dios con respecto a un entendimiento completo y pleno de qué es lo que Él quiere que yo haga con sus cosas. Así se estaría entonces ofreciendo un sacrificio vivo y agradable a Dios, como nos dice la palabra. Y es que el mayordomo tiene privilegios. Ser mayordomo no es mirarse uno como empleado, sino como colaborador, porque la palabra dice somos colaboradores de Dios. Un colaborador confiable en la obra más importante, pudiéramos decir, del universo, que es administrar las cosas de Dios. Consideremos esto, Dios podría hacer todo directamente, pero elige obrar a través de mayordomos fieles. Entonces, es necesario que veamos esto como un honor extraordinario. Todo le pertenece a Dios. Vamos a repetirlo una y otra vez. La mayordomía comienza con el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos los manejadores de sus posesiones. Salmo 24:1 lo dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que tenemos, vida, recursos, habilidades, todo le pertenece a Dios. Este es un principio de madurez, cuando empezamos a alejarnos de esa posesividad que traíamos del mundo, de ese deseo de acaparar posesiones, de esa fijación con las cosas materiales y de pensar que eran nuestras y solo nuestras, y por tanto podíamos manejarlas como nos placiera, especialmente con todo el egoísmo. Ahora vamos entendiendo que nada de lo que tenemos nos pertenece, porque el día que nos vayamos de este mundo, todo lo dejamos aquí, excepto lo que hayamos logrado espiritualmente. De ese análisis, de esa meditación, se desprende otra conclusión. Es que las bendiciones que Dios nos da, según su voluntad, no son para nuestros propios fines.
ni siquiera nuestros hijos, ni la familia, ni la casa, ni el vehículo, absolutamente nada. Ahí tenemos entonces una paradoja en la posesión, porque cuando el Señor dice del Señor es la tierra y su plenitud, estas palabras están chocando con nuestra mentalidad de propiedad privada. Pero meditemos en esto. Cada respiración que tenemos nos pertenece. Cada latido del corazón, eso en realidad está siendo controlado, sí, claro, según la fisiología, por unos llamados marcapasos biológicos o fisiológicos. Pero más allá de eso, de la explicación material, ¿quién ordena que termine el latido cardíaco y la respiración? ¿No es Dios? Entonces, hasta la respiración y el palpitar le pertenecen. Cada pensamiento que surge de nuestra mente. Llamamos nuestro a las cosas, pero en realidad son administraciones de cosas que no son nuestras. Somos inquilinos temporales aquí en este mundo que no construimos y usamos recursos que no creamos. A estas alturas podemos pensar una cosa: ¿qué cambiaría en tu forma de vivir si realmente estuvieras convencido de que nada de lo que posees, entre comillas, te pertenece realmente? ¿Crees que tu vida se modificaría de alguna manera? Mira las cosas que tienes al frente. Quizás estés frente a un aparato electrónico, obviamente porque estamos comunicándonos. Quizás a tu lado haya un televisor. Nada de eso llegó a ti sino porque Dios le plació que así fuera. Entonces, si perdiera todo mañana, ¿qué quedaría realmente mío? Nada, ni mi vida siquiera. Todo es de Dios. Por tanto, debemos reflexionar en las posesiones, en el tiempo y en los talentos que Dios nos ha dado. Podemos hacer una lista. ¿Cómo los estamos usando? Y orarle al Señor: enséñame a administrar lo que me has dado para tu gloria. No eres dueño de nada, eres un mayordomo a quien se le han confiado los tesoros de Dios. Bueno, uno de los primeros tesoros es el tiempo. Vamos a ver 4 hoy. El tiempo es un recurso limitado que Dios nos da. Y la mayordomía cristiana nos invita a usarlo sabiamente para su reino. Efesios 5, 15 al 16 nos dice: mira pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, una buena mayordomía del tiempo implica darle prioridad a lo que es primero, o sea, lo eterno, todo lo que está relacionado con Dios y con el servicio a otros. Todo eso por encima de lo temporal. Pero pues no extraña que algunas veces usamos la disculpa: no, es que no tengo tiempo, no, es que estoy muy ocupado, no, es que sí, eso es mío, pero es que ahorita no lo puedo prestar porque está ocupado. Si logramos cambiar esa mentalidad estrecha, vamos a entrar en una dimensión de libertad, porque al despojarnos de las cosas y entender que le pertenecen a Dios y el tiempo también, por consiguiente nuestra vida se va a quitar muchas cargas que nosotros mismos hemos levantado. Y es que el tiempo es la moneda más democrática que hay, porque Dios nos da exactamente las mismas 24 horas diarias al multimillonario como al indigente y a nosotros. El tiempo es el único recurso verdaderamente igualitario. A todos se les da el mismo tiempo. Cuando Pablo nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos,
nos está invitando a ser inversionistas espirituales inteligentes, a mirar cada instante como un tesoro que hay que poner a producir para la vida del reino de Dios. Si tu vida fuera un libro, ¿habría capítulos llenos de páginas en blanco por tiempo desperdiciado? Y al mismo tiempo podemos preguntar qué historia quería Dios escribir a través de esas horas desperdiciadas. ¿Y qué historia está escribiendo Dios a través del tiempo bien empleado? Analízalo, examínalo. ¿Cómo te sientes cuando usas una hora en forma provechosa? ¿Y cómo te sientes cuando desperdicias una hora? Cada momento que pasa es irrecuperable. ¿Recuerdan ustedes la enseñanza de los griegos con respecto a dos palabras para tiempo? Cronos como tiempo cronológico y kairos como tiempo oportuno o momento apropiado. Entonces, ¿cómo podríamos estar más atentos a los momentos kairos que Dios nos presenta? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios trajo hoy y que quizás no vimos porque estábamos muy ocupados, porque estábamos muy distraídos? Entonces evalúa cómo usas tu tiempo. Por ejemplo, en redes sociales, en tu trabajo, la familia. Podrías establecer una meta semanal para dedicar más tiempo a la oración, al estudio bíblico, al servicio, como una inversión de adoración, como vimos al principio. Porque el tiempo es un regalo de Dios, por lo tanto debes usarlo para lo que realmente dura, para lo eterno. ¿Cómo quiero yo que otros recuerden la forma en que yo usé mi tiempo? ¿Me encontraban holgazaneando? ¿Me encontraban pereceando continuamente? ¿O me veían trabajando para las cosas de Dios? Ese ejemplo va a calar en las vidas de algunos y quizás de muchos. No de todos, pero sí de un número importante. Recuerda que cada acción tuya deja una marca en alguien. Con respecto al tiempo, eso. Ahora con respecto a los talentos para servir. Dios nos ha dado talentos que son habilidades únicas y la mayordomía cristiana nos invita a usarlos para edificar a la iglesia y bendecir a otros. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia está ahí en el cielo, esperando ser derramada, y mucha de esa gracia cae sobre el que usa el don, el talento, y sobre aquel que lo recibe también. Cuando yo ministro con mi talento, estoy siendo instrumento de la gracia de Dios para esa persona. Y la bendición también me toca a mí. Los talentos, pongamos algunos ejemplos, por ejemplo, enseñar la palabra, enseñar algunas artes, algunas habilidades, o la música, aquellos que les gusta la alabanza, que participan en grupos de adoración, el liderazgo, la hospitalidad, son todos talentos que son dones de Dios para servir a su iglesia y comunidad. No se olviden de eso, el don no es para el que lo recibe, el don es para que sea usado para bendecir. No usarlos es desperdiciar la gracia de Dios. Los talentos son semillas de eternidad. Tus talentos no son accidentes de la genética. Es que tienes la capacidad de enseñar la palabra. Eso no es accidental. El Señor sabía que
tú ibas a nacer con eso porque Él fue el que puso ese talento y como Él no hace nada sin propósito, entonces quiere que tú desarrolles eso ministrando, enseñando su palabra a otros. Tampoco es producto de la casualidad o del azar. Es que yo tengo más capacidad más oído musical que mi hermano. Eso no es azar, no es suerte. Es propósito de Dios para tu vida. Los talentos son la multiforme gracia de Dios, empacada en forma de habilidades únicas para cada uno de sus hijos. Y cada talento es una invitación a participar en la obra creativa de Dios, la obra redentora, la obra de continuidad de su ministerio. Pero tenemos que preguntarnos, ¿hemos enterrado algún talento por miedo, por pereza, por falsa modestia? Que en la parábola de los talentos el siervo escondió su talento, pero mire cómo es la cosa, no fue castigado por falta de éxito, sino por falta de intentarlo. Dios no nos juzgará por los resultados, sino por la fidelidad en usar lo que Él nos dio. Entonces, hoy es noche de preguntas. ¿Qué don tenemos que aún no hemos puesto al servicio del reino? Porque piensas o pensamos que es muy pequeño o no muy espiritual. Algunos tienen capacidad para hacer negocios, pero increíblemente en una iglesia de cierto número, esa capacidad puede servir para el crecimiento de la obra de Dios. No parece que esté en la escritura, que sea muy bíblico, pero el Señor usa todo. Entonces, identifica los talentos que poseas. Pásate revista y mira para qué eres bueno. Por ejemplo, para escribir, para organizar, para animar. Y úsalo en un ministerio de tu iglesia para ayudar a alguien en esta semana. No esperes a que el pastor te llame. Empieza a usarlo con una persona y de pronto 2 o 3 y entonces puedes ver si realmente eres bueno e ir a hablar con tu pastor o simplemente esperar que tu pastor se dé cuenta de esa capacidad tuya y te llame. O el Señor haga el milagro de que de alguna manera se sepa cuál es tu potencial. Entonces, eso sí tienes que tenerlo en cuenta. Tus talentos no son para tu gloria, no son para que tú te envanezcas, no son para que te enorgullezcas, son herramientas para la obra de Dios. Con mayor razón si son talentos, y como decíamos antes, de pronto no muy bíblicos, no están en la escritura. Por ejemplo, la inteligencia. Sí, Salomón era muy sabio, pero la palabra inteligencia, que como la usamos hoy en Occidente, no se usa igual en la Biblia. Yo tengo un cociente intelectual muy alto, muy bien, hermano, pero la forma más correcta de decir eso es: el Señor me dio un cociente intelectual alto, quiero saber para qué le sirve al Señor. ¿Qué podría hacer Dios a través de tus habilidades si se las entregas completamente? En eso, piénsalo. Tercer punto, llevamos entonces tiempo y talentos. Ahora vamos a mirar las finanzas, la generosidad en las finanzas. La mayordomía cristiana implica manejar el dinero con generosidad, confiando en la provisión de Dios y apoyando su obra. 3 puntos críticos, porque yo puedo tener recursos en mi iglesia y no ser generoso. Puedo de pronto ser generoso ocasionalmente, pero no confío en la provisión de Dios, que cuando yo doy, de alguna manera el Señor me suple para el resto. Y puedo ser generoso y confiado, pero no estoy apoyando su obra. Estoy dando el dinero sin preguntarle a Dios cómo quiere Él que sea dado. Pero ojo que yo no estoy hablando solamente de dinero. Hay muchas cosas que pueden ser dadas desde el corazón. Materiales
y espirituales. Segunda de Corintios 9, 6 al 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios nos llama a dar con alegría, con gozo, no por obligación. Si pones mala cara cuando vas a dar algo, mejor no lo des. El gozo es la señal de que tú estás oyendo el corazón de Dios y estás dando en la forma que Él quiere. Y estás al mismo tiempo confiando en que Él suple nuestras necesidades, porque la tristeza viene de pensar que nos estamos quedando sin un recurso que yo le estoy dando a otra persona cuando yo también lo podría necesitar más adelante. Eso no es así. El dar con generosidad no es ningún negocio ni ningún chantaje, porque en algunas partes se predica que si usted da con abundancia, entonces usted será bendecido con más abundancia todavía. Si usted da 100,000 pesos, hermano, prepárese porque va a recibir 1,000,000. No, eso no es así. La generosidad con la que se da se puede cosechar de diferente manera. En carácter, mi carácter va siendo moldeado y transformado. En relaciones enriquecidas, en propósito y en gozo. Dios no promete devolverte dinero por dinero, pero sí promete bendecirte de maneras que a menudo superan lo material. Las bendiciones que Dios trae pueden ser más grandes que un billete. Entonces la generosidad viene a reflejar simplemente nuestra confianza en su provisión de Dios. Estamos en una cultura obsesionada con acumular. La generosidad cristiana entonces es un acto de resistencia espiritual en contra de los principios de una cultura egoísta. Pero cuando das, no con tristeza ni por necesidad, declaras que tu seguridad no está en tus posesiones, sino en el carácter de Dios. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no es una fórmula mágica de prosperidad, sino una ley espiritual profunda, pero que no entendemos completamente. Yo a veces puedo dar y decir: Señor, pero tú sabes que yo estoy necesitado en esto otro, por favor, mientras doy, suple esa necesidad, y resulta que no pasa nada. Creo yo, no vi que ocurriera ninguna llegada milagrosa, solo que pasado el tiempo, el Señor trae su respuesta y quizás yo ya no la esperaba. Y me sorprende. Tu generosidad actual refleja tu tamaño de billetera o el tamaño de tu fe. Bueno, revisa tu presupuesto y considera dar una ofrenda extra a tu iglesia, a una misión o a una persona necesitada. No siempre tiene que ser a la iglesia, pero ora antes de dar, pidiendo sobre cómo dar y dar con corazón alegre. La generosidad no empobrece, sino que multiplica las bendiciones de Dios en tu vida. Pregunta final de este punto: ¿mi dar refleja gratitud u obligación? Y el cuarto punto, con respecto a la mayordomía, es el Evangelio. ¿Cómo así? Mayordomía del Evangelio, sí, señores. Como mayordomos del mensaje de Cristo, estamos llamados a compartir el Evangelio y a vivir de manera que otros vean a Jesús. Primera de Corintios 4, 1 al 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí está, administradores, mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El Evangelio es un tesoro
que Dios nos ha confiado para compartirlo con fidelidad. Pero eso incluye un testimonio de vida, es decir, vivir en forma coherente entre lo que decimos y lo que proclamamos a otros y nuestra vida como testimonio. Si yo estoy proclamando una cosa y viviendo otra, mejor no hago ninguna de las dos. Entonces, la mayordomía más alta, más sublime, es compartir el Evangelio. Eres administrador de los misterios de Dios. Significa que llevas contigo el tesoro, el secreto más importante del universo. ¿Cuál? Cómo un ser humano puede ser reconciliado con su Creador, con Dios. Cuando veas a una persona necesitada, no te asustes delante de él, sino mira su necesidad. No eres simplemente un creyente, eres un portador de la noticia más transformadora de la historia. Se supone que esa noticia te transformó a ti. Y con esa mayordomía entonces viene una responsabilidad. Cada conversación que tengas, cada relación que construyes, cada decisión que tomas, es una oportunidad de revelar el carácter de Cristo. Estás representando a alguien con cada acción que tengas. Entonces, quieras o no, siempre estás evangelizando. Muchos te van a mirar y van a decir, sí, él es coherente con su fe cristiana, vive de acuerdo a lo que predica. Pero otros dirán, ese otro parece más bien apariencia pura. Una cosa dice y otra cosa hace. Comparte el Evangelio con alguien esta semana. Por ejemplo, a través de una conversación o invitando a alguien a tu iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a alguien a la iglesia? Vive de manera que tu vida refleje el mensaje de Cristo. El Evangelio es el tesoro más valioso que administras. Compártelo con valentía. Para terminar este punto, mi vida hace que otros se acerquen o se alejen de Cristo. Ahora, unas recomendaciones cortas sobre cómo vivir la mayordomía cristiana en el discipulado. Primero, reconoce la soberanía de Dios. Comienza cada día recordando que todo lo que tienes es de Dios. Señor, ayúdame a usar tus dones para tu gloria. Segundo, planifica con intención. Puedes hacer un pequeño plan semanal para administrar tu tiempo, tus talentos y tus finanzas. Yo no creo que uno deba ser tan cuadriculado que tiene una agenda para cada hora de cada día de cada semana. Pero sí creo que es importante que las cosas que son prioritarias tengan un tiempo. El resto, el tiempo que sobre, se puede administrar de otras maneras un poco más laxas. No debe uno meterse en camisa de 11 varas, como dice el dicho. Una agenda súper estricta, porque vivimos en libertad, porque el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y Él a veces nos hace cambiar de planes. Esa es la razón por la que creo que debemos tener una agenda flexible. Pero hay cosas donde yo ya tengo destinado, por ejemplo, tal hora, 7 de la mañana, o 6, o 5, o 4, para leer la palabra y orar. Y lo vuelvo a hacer a media tarde o en la noche. Saco otra media hora en el día para estudiar la palabra de Dios, estudiar, meditar. Y así, entonces puedo organizar varias cosas de mi vida cristiana, porque a veces tenemos que confesarle al Señor que quizás yo sea de los que tiene una vida muy desorganizada, muy desordenada, muy sin planificación. Reserva tiempo para la oración o busca un ministerio para tus talentos o un porcentaje de tus ingresos para dar, todo eso planificado. Tercero, evalúa tu mayordomía.
Reflexiona de vez en cuando cómo estás usando los recursos de Dios. Pregúntate, ¿estoy siendo fiel con lo que Dios me ha dado? ¿Sé qué es lo que Dios me ha dado? ¿Conozco por lo menos la mayoría de las cosas? Una vez me he preocupado por saber cuáles son los dones que Dios me dio. Cuarto, sé generoso. Esto es una decisión, hermanos. En estos tiempos de egoísmo, de materialismo, tenemos los cristianos que decidir ser generosos, no comportarnos como el mundo. Entonces busca oportunidades para dar, poco o mucho o regular, no importa, dinero o tiempo o habilidades, sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, ayuda a un vecino o apoya una causa cristiana. Creo que en este estudio nos está poniendo tareas difíciles. Y por último, quinto, enseña a otros. Son los 5 pasos para desarrollar el discipulado de la mayordomía. Enseña a otros. Comparte los principios de mayordomía con otros discípulos, animándolos a vivir con generosidad y responsabilidad. Por ejemplo, haz un estudio bíblico sobre este tema. Ustedes lo pueden presentar o cambiar como crean. Cada cual puede hacer como quiera, siendo guiado con el Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, entonces repasamos hoy el tema de la mayordomía, que es uno de los básicos del discipulado. Hacía rato que no lo tocábamos. Consiguiente, medítenlo y hagan los cambios que hay que hacer. Amén y amén.